breve vídeo para introducir a Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza. Es doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de su especialidad en la misma entidad, catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y rector de esta institución de 1968 a 1972. Entre otras responsabilidades políticas, ha desempeñado los cargos de subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español, diputado al Parlamento español, ministro de Educación y Ciencia y diputado al Parlamento Europeo. En 1978 pasó a ocupar el cargo de director general adjunto de la UNESCO y en 1987 fue elegido director general de dicha organización, siendo reelegido en 1993 para un segundo mandato. En 1999 decide no presentarse a un tercer mandato y a su regreso a España crea la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es presidente. Ha sido designado presidente de diversas instituciones y copresidente del Grupo de Alto Nivel para Alianza de Civilizaciones. Muy bien, señor Mayor, como acaba de tener oportunidad de comprobar, estamos asistiendo a testimonios extremadamente valientes que nos demuestran cómo el uso adecuado de las tecnologías de la información abren una ventana de esperanza para una mejor democracia, para la mejor protección de los derechos individuales y quizá para un futuro mejor. Sé que usted desde la Fundación Cultura de Paz lleva más de una década trabajando en este sentido y me gustaría conocer más en profundidad sus ideas, su pensamiento y qué es lo que se promueve desde su fundación. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que he venido hoy a Málaga porque Cibervoluntarios me ha traído muchísimo desde el primer momento, y no solo por Yolanda, me ha traído en general. Tengo una colaboradora que es Ana Barrero, que desde el primer momento también llamó mi atención diciendo muchas de las cosas que escribe o de las cosas que en un momento determinado, junto con pensadores como Edgar Morin, o como en el momento que esto usted lo pasara a través de Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación, tendría un impacto. Yo creo que es muy importante hoy hablar de cibervoluntarios. Me gusta mucho la palabra voluntario, además, porque durante todos estos años en que, sobre todo desde la UNESCO, he tenido la posibilidad de conocer todo el mundo, me he dado cuenta de que hay una palabra que es crucial para un futuro distinto. Y esta palabra es solidaridad. O sea, tenemos que ser solidarios. Y el solidario no es una persona retribuida. Puede, efectivamente, cuando realiza una serie de funciones, puede y debe a veces tener esta retribución. Pero el movimiento inicial de la solidaridad intergeneracional, de la solidaridad hoy a escala mundial, de sentirse ciudadano del mundo, para mí es fundamental. Por eso, cibervoluntarios. Me gusta porque es ser cibersolidarios, es pretender alcanzar no solo a unos esquemas más próximos, lo estamos viendo ahora. Fíjese, desde un lugar en el fondo reducido, con unos grandes problemas, pero desde ahí se puede difundir un mensaje, se puede difundir la mano tendida, ya era hora. Siempre hemos estado con la mano alzada, que ahora hay la mano tendida. Por tanto, quiero primero decir que cibervoluntarios me parece enormemente importante, por lo de voluntarios, por lo de solidarios y porque son las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información las que permiten hoy, por fin, que el silencio haya terminado. Es que usted fíjese que si miramos la trayectoria de la humanidad, es la historia del silencio. Es la historia del poder absoluto masculino y de la obediencia ciudadana.
los ciudadanos invisibles. Los seres humanos han sido invisibles a lo largo de la historia. Anónimos. Han tenido que dar sus vidas, que es lo único que muchas veces... Y lo han tenido que dar precisamente porque los designios del poder eran... Y a mí por eso me gusta destacar que estamos en estos momentos, y precisamente gracias a Internet y a estas nuevas tecnologías, estamos pudiendo decir, ha terminado nuestro silencio, vamos a dejar de ser súbditos, ahora vamos a ser ciudadanos, vamos a dejar de ser espectadores impasibles, atemorizados. Ahora vamos a pasar a ser actores, vamos a ser protagonistas, vamos a poder participar. Mire usted, hoy la democracia, que es la solución, no lo es porque son democracias frágiles, son democracias representativas, en las cuales el poder ejecutivo, como ahora está sucediendo en España, domina el legislativo por unas mayorías absolutas que hacen... Le van a ajustar un poquito el micro. El micro, es que está haciendo mucho ruido. Mejor ahora. Ahora está perfecto técnicamente. ¿Ven? Gracias, bueno, Jorge. No, pues decía que es muy importante que cuando hablamos de cibervoluntarios, del ciberespacio, nos demos cuenta de que es algo, es una inflexión histórica la que se está produciendo. Yo recuerdo que cuando visité la Unión Soviética en los años 60 y salía de allí y decía, qué terrible, el silencio, es que el silencio era algo extraordinario porque la gente no se atrevía ni siquiera, no nos atrevíamos a hablar nadie, pero claro, ellos menos todavía. Y al cabo de un tiempo pensé, hay un silencio peor que el de los silenciados, es el silencio de los silenciosos, de los que pudiendo y debiendo hablar se callan. ¿Y por qué se callan? Porque todos teníamos miedo. Porque incluso las creencias, las religiones, que todas se basan en el amor, normalmente transmitían también el castigo, la amenaza, el miedo. Yo me gusta repetir, hay el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está hecho en una gran tensión, y por tanto es lúcido, es clarividente. Pero me gusta repetir que en el primer párrafo se dice estos derechos que nos dicen que somos libres, que estamos dotados de razón, que nos tenemos que llevar unos con otros fraternalmente, dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Fíjese, ¿esto qué significa? Pues que habíamos estado durante siglos y siglos y siglos atemorizados. Habíamos sido anónimos, habíamos sido invisibles, nos habían dicho que todo era imposible, que las cosas no tenían remedio, que teníamos que aceptar nuestra suerte. Determinismo. Y ahora yo por eso encuentro que podemos estar muy satisfechos, lo acabamos de ver con lo que nos han contado. ¿Por qué? Pues porque por primera vez vamos a recuperar esta que llamaba crowd voice. Por primera vez la voz de todos los ciudadanos puede ser escuchada. Y por eso el poder mediático intenta uniformizarnos, por eso intentan que seamos espectadores, que seamos testigos permanentemente. A mí me encanta el fútbol, desde hace años que me encanta el fútbol. Hombre, pero no tanto. Es que llega un momento en que estamos distraídos, no tenemos tiempo para pensar. Una de las cosas que a mí me encanta de la posibilidad que hoy tenemos de expresarnos a través de Twitter, a través de los blogs, a través de Facebook, de decir lo que pensamos, es precisamente esto, que dejamos todos los ciudadanos, no unos cuantos, estos destellos de unos grandes filósofos, de unos grandes líderes, dejamos
ahora no esta posibilidad solo restringida a unos privilegiados, sino que somos todos los que poco a poco nos vamos permitiendo, atreviendo a hablar. Y este atrevimiento, por eso me gustaba mucho el atrevimiento que tiene esta mujer, yo se lo he dicho, you are very brave, es muy valiente. Y es que esta es otra de las cosas que nos tenemos que dar cuenta que es absolutamente imprescindible. Tenemos que atrevernos. Yo recuerdo, y también lo he contado muchas veces, que en el año 66 iba como profesor de bioquímica a Oxford, y en el condado de Oxford, al entrar, sí, en el emblema de Oxford pone sapere aude, atrévete a saber. Vamos a atrevernos a saber. Cuando salí al cabo de 2 años, decía, más importante que atreverse a saber es saber atreverse. Porque si sabemos y no nos atrevemos a comunicarlo, entonces es inútil, es un conocimiento que es inútil. Ahora tenemos además otra enorme posibilidad. Por primera vez podemos hacer consultas amplísimas, gracias otra vez al ciberespacio. Usted fíjese, estoy hablando de lo que va a constituir los pilares de un sistema democrático genuino. Porque hasta ahora no podíamos participar, por tanto, se limitaban a democracias basadas en el voto, además con leyes electorales muy mediocres, cada 4 o 5 años, y nos cuentan 1, 2, 3, 4 a favor, 5 en contra, ganan estos, ganan los otros. Pero esto no es la democracia. La democracia no es ser contado. La democracia es ser tenido en cuenta por el poder. Claro, una democracia representativa no es que nos cuenten cada 4 años, unos a favor, otros en contra, sino que permanentemente la voz del pueblo, de crowd voice, sea la que, y así se dice en todas las constituciones, así se dice en las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es una preciosidad, empieza diciendo nosotros los pueblos. No dice nosotros los estados, nosotros los gobiernos, no, nosotros los pueblos. Y el poder emana del pueblo, lo dice la Constitución española, lo dice muy bien dicho la Carta de la Unión Europea, está claro, pero después no lo cumplimos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede lo que en estos momentos, en Europa, en España, en la escala internacional, en las Naciones Unidas, está sucediendo, que han desplazado la participación ciudadana, han limitado a la votación, es decir, al contarnos en un momento determinado, pero al mismo tiempo han desacreditado la participación de los ciudadanos, porque en una institución como las Naciones Unidas que dice nosotros los pueblos, después no hay un solo pueblo, todo han sido estados, todo han sido estados. Y fíjese que en el año 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson de los Estados Unidos ya dijo, no, 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 a escala mundial tiene que haber una institución, la Sociedad de Naciones, tiene que haber una institución que tenga la representación de los pueblos, la representación popular, porque claro, lo que queremos es que sea una institución democrática a escala mundial. ¿Quiénes fueron los primeros que le dijeron que no? Los productores de armamento, la seguridad de su propio país, siempre la seguridad ha prevalecido sobre la paz y sobre la concordia, siempre, y le dijeron, hasta tal punto, le dijeron que no, que el Partido Republicano, una vez en el poder después de Wilson, sabe que hizo que los Estados Unidos no pertenecieron a la propia Sociedad de Naciones que habían creado. Digo todo eso para que veamos qué es lo que sucede en el año 19, lo que sucede en el año 45. Roosevelt hace un diseño precioso, que ahora tendríamos que volverlo a mirar con detalle, y dice, tiene que haber una institución para el trabajo, otra institución para la salud, otra institución para la alimentación, otra institución para la educación, la ciencia y la cultura, otra para el desarrollo, otra para la juventud, otra para la mujer. Perfecto. Y al final
de todo eso, los pueblos. Ni uno, ni un solo pueblo. ¿Por qué? Pues porque sucede lo mismo. Sucede que me dicen, oiga, aquí nosotros no estamos para que estemos aquí todos, pueblos mezclados unos de un lugar. Aquí vamos a mandar unos cuantos. Y hay 5 países con veto. Y esto ya desacredita todo el sistema. Pero después, en lugar de cooperación, explotación. Después, en lugar de ayudas, préstamos en condiciones, antes lo estábamos comentando aquí mismo, absolutamente horrible. Bueno, total, que un sistema que había nacido para ser una democracia a escala mundial, con su corte a la democracia, siempre va acompañada de la justicia. El primer pilar de la democracia es la justicia. Pues la justicia ya también dejada aparte, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede, ya lo sabemos, la carrera de las 2 superpotencias, y llega un momento en que sin una gota de sangre, que es una de las cosas que también tenemos que mirar, sin una gota de sangre, por la magia de una sola persona, de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, se hunde, se desmorona con el muro de Berlín todo el entramado del imperio soviético, y un sistema que se había basado en la igualdad, pero que se había olvidado de la libertad, desaparece sin una gota de sangre. Amigo, cuando esperábamos y íbamos a cantar, yo recuerdo que somos un poco inocentes, ¿no? Allí en Trafalgar Square, we are the world, we are the children. Ahora ya ha llegado la paz, ya ha llegado la posibilidad, ya no hay esta lucha entre las superpotencias, ya no hay las Star Wars. Por cierto, que vi en una calle de Nueva York escrito debajo de Star Wars, Starvation. ¿Qué es lo que pasaba? Claro, tanta guerra de dar, y sin embargo, hoy mismo, hoy el balance del neoliberalismo es que en el mundo de hoy tenemos cada día inversiones en armas y gastos militares de 4.000 millones de dólares, y se nos mueren de hambre 60, 70.000 personas, de hambre. Y nosotros mirando para otro lado, que es la especialidad de Occidente, es siempre mirar hacia otro lado. Tenemos que saber mirar, tener la valentía de mirar y decir, son todos los días más de 30.000 vidas de niños de 1 a 5 años. Estos son los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo podemos resolverlo? Lo podemos resolver volviendo a estos grandes principios democráticos. Lo podemos resolver diciendo, señor Reagan y señora Thatcher, cuando ustedes nos dijeron que teníamos que cambiar la justicia social por la que tanto habíamos luchado, aquí mismo en Málaga, yo he estado luchando por la justicia social, y que de momento te diga, no, todo eso fuera. Ahora, las leyes del mercado. Ahora será el mercado, y estos mercados llegan hasta nombrar directamente a gobiernos, y esto se ha tolerado. Hace 2 años han nombrado directamente un gobierno en la cuna de la democracia, que es Grecia, y lo hemos tolerado. Pues bien, cuando ellos nos dicen que ahora fuera las Naciones Unidas, que es una democracia con todas sus deficiencias, y nos ponen en lugar de una democracia una oligocracia, unos grupos plutocráticos de 6 países más ricos del mundo, a gobernar sobre 196, y lo aceptamos. Y de momento, ahora ya añadimos lo que hace siempre Estados Unidos, se pone el sombrero de Canadá, ya tenemos el G7 en lugar del G6. Pues ya la Federación usa el G8. ¿Cómo puede ser que 8 países se atrevan, tengan la desvergüenza de decir que van a gobernar sobre 196? Así nos ha salido. Don Antonio Machado, paseando por los campos de Castilla, escribió un día, es de necio confundir valor y precio. Correcto. Bueno, hemos confundido los valores éticos con los valores bursátiles. Y ahora estamos todos muy interesados en la prima de riesgo, que nadie sabe muy bien lo que significa. Estamos todos diciendo, oye, sube, ya baja la voz. ¿Y nosotros qué? ¿Y los ciudadanos qué? Y en España, ya concretamente, las Naciones Unidas ya lo ve, marginadas por el sistema. En Europa hemos hecho una unión monetaria
empezando la casa por el tejado antes de tener una unión política y una unión económica. ¿Cómo puede ningún grupo de personas llegar a un acuerdo sobre la utilización de una moneda? Si no dicen, en este caso haremos esto, cuando se produzcan estas simetrías reaccionaremos de esta manera. Es decir, una unión económica antes o una federación fiscal antes. No lo hemos hecho. Y aquí en España se hizo algo muy meritorio, que era pasar de una dictadura militar a un sistema de democracia, pero el capítulo octavo, sobre todo, quedó como la sinfonía de Schubert, quedó una sinfonía inacabada. Y ahora hay que completarlo. Y tenemos que decir que no es tolerable que se diga que un magistrado del Tribunal Constitucional es conservador o que el otro es progresista. ¿Cómo puede ser? Yo soy un científico y no acepto más que la profesionalidad y la objetividad en el ejercicio de las profesiones, que son profesiones que no pueden decir, no, yo como tengo esta ideología, pues protejo al gobierno. No, señor, usted lo que tiene que hacer es, de acuerdo con la ley, poder legislativo, actuar, poder judicial, y el ejecutivo tiene que estar controlado por el legislativo y por el judicial. Volvemos a Montesquieu. Esto, exacto, es muy importante que ahora lo tengamos y con serenidad, pero con mucha firmeza, y ayudados precisamente por la voz de la gente, for the crowd voice, ayudados porque ahora ya podemos tener la voz de la gente. Ayudados por ello, digamos, vamos a escala mundial, a escala regional, a escala europea y a escala española, vamos a tener una nueva versión de la democracia. Esta versión de la democracia basada en la independencia de los tres poderes, basada en la participación ciudadana. Hasta ahora no podíamos participar, ahora podemos participar. Esta es la gran inflexión. Pero quiero añadir otro factor muy importante. A la ciudadanía mundial, a la contemplación del mundo, al decir a nosotros no nos importa lo que pasa en Málaga o lo que pasa en Andalucía, a mí me importa lo que pasa en el mundo entero. Porque además, se está, no lo olvidemos, se está fundiendo el Ártico, está habiendo un cambio climático, estamos entrando en el antropoceno, es decir, la vida humana está influenciando ya las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Hombre, todo eso es muy serio, esto sí que es serio. Y para hacer frente a esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser nosotros los pueblos, necesitamos ser todos, necesitamos la crowd voice, necesitamos participar, necesitamos sustituir unas democracias representativas por unas democracias participativas. Y en esta participación el ciberespacio tiene que jugar un lugar absolutamente destacado. Y quiero acabar diciéndole, hay otro motivo de esperanza, y es la mujer. A mí por eso me gusta que la fundadora sea una mujer, y que tengamos por fin, porque fíjense que toda la historia, cuando ahora la miramos, es una historia ensangrentada de poder absoluto masculino. Y cuando de momento, ¡pum!, ha aparecido una mujer en el escenario del poder, esta mujer, lógicamente, ha sido mimética del poder masculino. ¿Por qué? Pues porque como nunca había mandado una mujer, pues mandaban mirando cómo lo hacían los hombres. Ahora tenemos todos la tristeza, aunque esta gente no se muere, porque Mandela nos deja un mensaje formidable que lo tenemos que tener todos los días de aquí nosotros. Pero yo lo he contado muchas veces, cuánto me impresionó que el presidente Mandela me dijo un atardecer en Pretoria, me dijo, mire, la paz, la concordia, la democracia verdadera no existirá más que cuando el número de mujeres en la toma de decisiones no supere ya, pase el 25, al 30, al 35, dice, el objetivo es la equidad, pero al menos que ya tengamos mujeres tomando decisiones como mujeres, no como hombres, no pensando en el mimetismo de los hombres. Esto también, la verdad es que se está muy rápidamente alcanzando. Y por eso yo creo que en muy poco tiempo, quizá en 4 o 5 años,
sí que sea ya el momento de presentar una declaración universal de la democracia. Igual que en su momento fue una idea del presidente Roosevelt, que dijo, y como él estaba ya muy enfermo de leucemia, se lo transmitió a Eleonora, a su mujer. Y fue Eleonora Roosevelt, con René Cassin, Archibald MacLeish, Stephen Hessel, los que redactaron finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, creo que estos años después, nos hace falta decir, para que se cumplan los derechos humanos, necesitamos en todo el mundo tener democracias genuinas, democracias basadas en la participación de los ciudadanos, en la voz de los ciudadanos, ciudadanos que aceptan que el que está enfrente de la mesa diga exactamente lo contrario de lo que piensa él y que únicamente se excluya la violencia. Esto hoy, como le decía, es posible. Hemos ya empezado hace varios años la redacción de esta Declaración Universal. Yo lo digo con toda humildad y toda modestia. Yo soy uno de ellos, pero hay personas de una gran calidad, mujeres y hombres, en la redacción de esta declaración. Mario Suárez, Edgar Morin, Robert Badinter, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel. O sea, tenemos a un grupo de personas que estamos deseando que llegue un momento para decir, ahora sí, ahora los derechos humanos podrán cumplirse porque podremos tener una democracia genuina. Más tarde profundizaremos en el contenido de esa declaración. En primer lugar, quería decirle, señor Mayor, como miembro que soy del patronato de la Fundación Ser Voluntarios, que me siento muy agradecido y aprecio mucho sus palabras en reconocimiento de la labor de la Fundación. Y en segundo lugar, y probablemente en nombre de muchos asistentes a este evento, muchos de ellos participantes en cauces no formales, pero activos políticamente, y teniendo en cuenta que usted ocupó importantes responsabilidades políticas en la etapa de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, para posteriormente acercarse más a lo que podríamos llamar la sociedad civil, le pregunto directamente, ¿cuanto más lejos de la política, más cerca de la verdad? No, no. Cuanto más cerca del pueblo, más cerca de la verdad. Pero este pueblo tiene que tener a los políticos del mismo, extraídos del mismo. Y esto hasta ahora, al contrario, nos hemos ido distanciando. A mí la desafección política me preocupa mucho. Por eso, porque yo lo que quiero precisamente es que los políticos seamos nosotros. Que además es muy bello porque en castellano y en catalán el plural de yo es nosotros, que es en muchas otras lenguas, por ejemplo, we no es el plural de I, no, ni nous es el plural de je. Pero en cambio en castellano ya tenemos esta orientación. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que si emana del pueblo, el poder político es correcto. Lo que no puede ser es que se convierta no solo en una profesión, sino que se convierta en una profesión que progresivamente se distancia del pueblo. La transmisión de la verdad es cada vez más infrecuente. Hoy tenemos un escándalo en nuestro país. Yo, cuando ayer salía de Madrid, miraba 5 periódicos de por la mañana. Con la excepción matizada de uno, los otros 4 son la voz de su amo. No puede ser. Puede ser. O sea, de esta manera no se logra ni la afección política, se logra el enredar a la gente y además se dice, oye, para que no se metan mucho con nosotros, lo que hacemos es que los distraemos. Y entonces tenemos burbujas, como ahora es la burbuja del fútbol y del espectáculo. Tenemos que tener una reapropiación del tiempo. Yo antes, cuando estaba escuchando, decía, qué bien que tuviéramos esto un poco de más tiempo para pensar, para decir, bueno, yo hoy voy a decir esto y voy a actuar de esta manera porque creo que esto es lo que a mí me corresponde hoy como ciudadano. Y quiero añadir otra cosa. Ahora yo creo que es un buen momento para esta consulta permanente a través del ciberespacio, porque la gente vive más años.
Claro, cuando yo era joven, pues decían, ayer en un paso a cebra atropellaron a un anciano señor de 60 años. Y todo el mundo, claro, ¿por qué pusieron la jubilación a los 65? Porque no llegaba casi nadie. Porque la vida en aquel momento en España era de 62 años. Ahora es de 82 la vida media, y la vida de la mujer española es la más longeva del mundo. Bueno, pues esto hay que aprovecharlo. ¿Usted sabe la experiencia que esto significa? Cada uno de nosotros inventa su vida. Cada vida es una maravilla. Cada vida es personas que dicen, hombre, sobre esto yo tengo estas soluciones y tal. Y todo esto siempre se ha quedado inexplorado. Claro, cuando llega un ministro y dice, ahora voy a consultar a los expertos. No, hombre. Primero, los expertos, quizá cuando eran pertos estaban bien, pero experto ya no. Pero sobre todo, consulte usted a la gente. Si quiere usted algo de educación, consulte a los educadores, consulte a los maestros. No solo a los que están en activo. Como les digo, ahora la gente vive muchos años. Aprovechemos esta experiencia para unas democracias fuertes, unas democracias que sepan que tienen aspectos suprapartido político. Vuelvo a repetir, yo como científico no acepto la geometría política de las derechas y de las izquierdas en ciencia. No lo puedo aceptar, ni en educación, ni en sanidad, ni en justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo puedo pensar como me parezca, pero en estos temas no cabe más que la objetividad, que la profesionalidad. Yo tengo que hacer un análisis clínico, y he hecho muchos en mi vida. Ya se puede usted imaginar que diga, no, este como me cae gordo porque es de otro partido, le quito 2 millones de glóbulos rojos. No, hombre, no, hombre. Son cosas muy sencillas, pero a la vez muy serias. La desafección política que usted me plantea, creo que tenemos que procurar que pase rápidamente, pero para eso tenemos que tener una democracia en la cual no haya una mayoría parlamentaria absoluta que permita las leyes de rodillo. Tenemos que tener la posibilidad, y esto es una cosa que a mí me hace mucha ilusión, la posibilidad de este 15M, de la democracia real ya, de la crowd voice.org, del change no sé cuántos, del tal. Todo esto, la de revolution, todo esto, si ahora lo tenemos en la mano, podemos pasar iniciativas sin necesidad de pertenecer a un partido u otro, pero podemos pasar iniciativas que se conviertan en los cimientos de la democracia. Me va a permitir, señor Mayor, que profundice un poco en los contenidos concretos de su planteamiento. Hoy día en España tenemos un sistema electoral proporcional distribuido en 52 circunscripciones con distinta ponderación cada una de ellas y ajustados por la ley de Hont. ¿Conoce usted algún diseño institucional que garantice una democracia más rica en algún otro país? ¿Un modelo concreto que se haya puesto en práctica en alguna parte del mundo que recomendaría usted para su aplicación en España? Mire, acabo de hacer un prólogo a un libro que estudia todas las leyes electorales del mundo en los países más... y da una solución para las circunscripciones y para el caso de España. Lo que no puede ser en España es que en algunos lugares con 20.000 votos se tenga un escaño y en otros se requieran 60.000 para si es de otro partido. Es sorprendente, sí. Esto es sorprendente. O sea, lo primero que tenemos que tener es una ley electoral que se acerque lo más posible a una representación genuina. Ya le digo, acabo de hacer, es por cierto un profesor de la Universidad de Granada que se ha dedicado mucho a esto, y usted me decía, ¿cuál es el país que más se acerca o que más podríamos considerar porque es mucho más perfecto que las correcciones de la ley de Hont? Es Suecia. Al menos este autor propone que sea Suecia un poco el modelo que debería reorientar muy rápidamente la ley electoral. Pero volvemos a lo mismo. El pueblo, ¿qué tiene que decir ahora el pueblo? El pueblo español tiene que decir que con esta ley electoral actual no volverá a votar, por ejemplo. Cosas así, cosas muy sencillas, pero es que no podemos seguir aceptando que
nosotros fortalezcamos la posibilidad de que existan mayorías absolutas que después den lugar a leyes de rodillo. Y tiene que haber mecanismos correctores, mecanismos reguladores. Tiene que haber esto, la voz del pueblo. Otra cosa que yo creo que es fundamental para que pueda haber democracia económica, porque siempre hablamos solo de democracia política. En este proyecto que yo le decía está, primero, los principios éticos. Esto también está muy bien en la Carta Europea. La dignidad humana, primero. Segundo, el supremo valor de la vida, la condenación de la pena de muerte, o sea, los que podríamos llamar fundamentos éticos. Después están los fundamentos políticos. Después están los fundamentos económicos, la democracia económica. Todo subordinado a la justicia social, todo subordinado a la justicia social, no a la propiedad. La propiedad, desde luego, se respeta, se reconoce, pero todo subordinado a la persona y no al dinero. Después viene el capítulo de democracia cultural, que en este caso hago una excepción, bueno, hacemos una excepción y le llamamos cultura democrática también. Cultura como comportamiento cotidiano. O sea que los ciudadanos del mundo, también tienen que pensar que cada día se tienen que comportar, ellos se tienen que comportar democráticamente. Y al final, democracia internacional. O sea que, como puede ver, es pasar de una democracia muy entendida y muy ajustada al caso español a una democracia que en el campo de lo económico está tolerando el que haya paraísos fiscales, que son auténticas vergüenzas colectivas. Son insolidarios totalmente. Son personas que ponen allí el dinero para no repartir, que es una palabra fundamental de la democracia. Mi padre me decía, hijo mío, democracia es repartir adecuadamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues todo eso es lo que yo creo que en muy pocos años los movimientos propios del ciberespacio van a decir, no toleramos que haya más paraísos fiscales, no compraremos los productos de las empresas que sepamos que tienen dinero en paraísos fiscales, no tendremos nuestras nóminas en bancos que trabajen con paraísos fiscales. Es decir, el pueblo, hasta ahora invisible, empezará a ser visible y protagonista de su historia. Y yo le pregunto, ¿es posible articular todas esas medidas a través de la política formal, a través de los partidos actualmente existentes, o bien nos encaminamos hacia una realidad como la de la primavera árabe? Bueno, la primavera árabe hay que reconocer que, claro, estamos todavía actuando indebidamente y se han cometido muchos errores. Ahora, que nadie se engañe, el origen de la primavera árabe es una delicia. Lo único que pasa es que después teníamos al G7 y al G8 para ordenar las cosas. Si hubiera habido unas Naciones Unidas fuertes, dotadas de los medios personales, financieros, técnicos, militares que debe tener unas Naciones Unidas fuertes, hubiera sido fantástica la primavera árabe. Lo único que pasa es que ha sido una primavera algunas veces agostada prematuramente. ¿Por qué? Pues porque teníamos una OTAN que decía, hay que matar al señor Gaddafi. Hombre, por favor. O sea que no hemos tenido las instituciones democráticas a escala mundial que hayan garantizado un seguimiento. Pero no le quepa la menor duda que esto ha sido el comienzo de un cambio muy radical en todos estos países, hacia la democracia en general. No le quepa la menor duda. Fíjese, ahora tenemos el caso de Brasil. El caso de Brasil no se puede decir que sea precisamente porque en Brasil es uno de los países que ha tenido un gran líder, que ha sido Lula, y ahora mismo tiene una mujer de primera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el pueblo empieza a expresarse. Y el pueblo empieza a decir, no, no toleramos más la corrupción, no queremos más, queremos que haya auténtica transparencia, queremos que haya una representación de los ciudadanos real en los parlamentos. Y esto es lo que yo creo, que por eso digo que yo juzgo que en 4 o 5 años las transformaciones pacíficas que pueda haber son muy grandes. Eso tendría que ir acompañado
a mi modo de ver, de esta transformación del multilateralismo, dejar otra vez la oligocracia y pasar a un multilateralismo democrático, y esto en estos momentos solo hay una persona que puede hacerlo, que se llama Barack Obama. ¿Tiene usted fe en Barack Obama? Sí, hasta ahora sí, y además no le he perdido, lo cual es muy raro, ¿no? Porque normalmente uno dice, hombre, pues mira, ya, primero. Luego le preguntaré por qué cree que no ha cerrado Guantánamo. Luego le preguntaré por Guantánamo. Pues porque no ha podido, pero también yo le explicaré, también yo le explicaré cómo lo está haciendo, y se está acercando a una solución en el segundo mandato. Porque no hay que olvidar una cosa, los mercados, esto que llamamos los mercados, es el Partido Republicano de los Estados Unidos. O sea, que nadie se engañe, es este partido el que hace que hoy los Estados Unidos sean el único país del mundo que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Son cosas de estas. Yo, como presidente de la Comisión Mundial de la Pena de Muerte, claro, tengo que decir, estos iraníes, estos chinos, estos norteamericanos, porque de 50 estados, 34 tienen todavía la pena de muerte. Estados donde, en algunos de ellos, se tiene que enseñar obligatoriamente el creacionismo. Hombre, es que son cosas muy gordas. Bueno, pues el presidente Obama es, desde Harry Truman, fíjese que ha llovido. Bueno, usted, claro, usted no había nacido, pero yo que había nacido, pero era pequeñito, pero yo recuerdo Harry Truman. Después llega la maravilla de Kennedy para todos nosotros. Yo recuerdo Kennedy, el hombre que te decía, no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Cada ser humano puede inventar su futuro, era genial. Bueno, pues no pudo, tampoco pudo, Kennedy no pudo sacar Medicare, porque claro, la enorme presión de todas las compañías aseguradoras, del Partido Republicano sobre todo. Pasa el tiempo y llega Clinton, no sé si se acuerdan ustedes, a Hillary Clinton, cuando estaba así a principios de los años 90, muy delgadita y tal, allí en el Congreso, y fracasó Clinton. ¿Por qué lo ha obtenido? En contra de toda la previsión, ¿cómo el presidente Obama ha logrado Medicare? Dígamelo usted. Pues porque no ha pedido permiso. mejor pedir perdón que permiso. Dígame una cosa más. Señor. Ha jugado con gran habilidad, no ha pedido permiso, ha disminuido ya a menos de la mitad, que esta es otra de las vergüenzas con las que hay que acabar. Los pueblos ahora tenemos que decir, no queremos más bombas nucleares. ¿Por qué tenemos que vivir con la amenaza de saber que, incluso por error, podríamos destruir la Tierra? Porque haya unos cantamañanas que tengan allí tantas ojivas nucleares. Por favor, son cosas muy graves. Bueno, pues Obama, desde que él lo prometió en el puente de Praga, ya ha bajado a la mitad. O sea, es muy importante lo que ha hecho. Otra cosa muy importante, ha reducido el inmenso presupuesto militar norteamericano, 862.000 millones de dólares en el año 2007, 8 veces más que el que viene después, que es China, 8 veces más. Aún debería reducirlo mucho más. Bueno, pues lo ha reducido ya en 1/3, pero es que además el gran programa que se llama del F-35, que era para hacer en el año 2020 un avión que era ya, bueno, la maravilla de las maravillas, también ya lo ha suprimido, pero además acaba de hacer algo importantísimo. Acaba de hacer el reconocimiento de la culturalidad, de la interculturalidad de los emigrantes en los Estados Unidos. Es mucho emigrante el que acaba de reconocer. O sea, lo digo porque está haciendo muchas cosas y él ya sabe que ha procurado, igual que está haciendo con lo de la pena de muerte, y yo es una de las cosas que me gustaría mucho que realizara, pero es que tenemos que tener en cuenta que los Estados Unidos tienen un sistema federal donde hay unas competencias muy bien establecidas, pero hay en otros aspectos en que es al revés, en que ha habido enmiendas que han sido aceptadas a lo largo de la historia que pueden permitir lo que antes le decía, que al presidente Wilson le diga, pues ahora los Estados Unidos no forma parte de la Sociedad de Naciones, o que le digan, a pesar de los muertos que ha habido en Tucson,
A pesar de eso, aquí la ley del rifle sigue prevaleciendo. Vayamos a lo concreto, por favor. Sí. Dígame usted, en su opinión, 3 medidas que debería adoptar Obama en lo que le queda de mandato para no decepcionar al mundo, incluyéndole a usted. A mí será difícil que me decepcione, porque solo ver a un negro al frente de los Estados Unidos, yo que he visto con estos ojitos, bueno, ahora ya son ojos de crepit, pero en fin, yo que he visto en un restaurante no blacks, no dogs, no negros, no perros, el ver de momento a un negro, vamos, y al Ku Klux Klan, claro, usted no se acuerda, pero el Ku Klux Klan lo veíamos, claro, y nos poníamos todos manos en la cabeza. ¿Cómo ha cambiado este panorama y lo que ha logrado ya Obama desde que... Yo creo que tendría que hacer, sobre todo, 3 cosas. La primera, el multilateralismo democrático. Esto o lo hace Obama o no lo puede hacer nadie más. Y yo creo que él lo podría hacer. Segundo, seguir insistiendo, ya lo he iniciado, en que el mundo, los ciudadanos del mundo, todos son iguales y que la Pax Americana, igual que antes terminaron otras, tiene que terminar. El gesto que él hizo de dar la mano diciendo a partir de ahora al Islam no lo vamos a combatir, tenemos que ir de la mano. Yo creo que es muy importante porque uno de los grandes focos de tensión, no cabe duda, es esta situación de total incompatibilidad entre un sistema, el sistema llamado occidental, y los demás sistemas. Yo creo que esto es algo que ha empezado, pero que no es fácil, pero que lo puede seguir y puede garantizar la convivencia apacible en el mundo. Otro tema enormemente difícil es China. ¿Qué hacer con China? Sí. Es pensar que el mundo, siempre hemos dicho, el mundo somos nosotros. Y hemos dicho Occidente, Occidente. ¿Usted sabe qué representa Occidente del mundo en su conjunto? Una pequeña porción. El 18%. Tenemos hoy el 80% de la humanidad viviendo fuera de este barrio próspero de la aldea global. El 80% de la humanidad. Esto es intolerable. Es que humanamente es intolerable. Y por tanto, yo creo que una de las grandes medidas que podría adoptar solo Obama, es decir, los Estados Unidos proyectándola, diciendo se ha terminado la hegemonía de los Estados Unidos, pero a partir de ahora vamos a exigir a través de un sistema multilateral muy fuerte que no pueda haber excepciones en relación al derecho humano a una vida digna, que nosotros cuando compremos en China sepamos mirar a ver cómo viven, cuáles son las condiciones laborales de estas personas que nos dan estos productos. Todo eso requiere un gran liderazgo mundial. Yo creo que él tiene las capacidades para hacerlo. Lo que no sé es hasta qué punto también los propios republicanos de los Estados Unidos se lo van a permitir y se lo va a permitir un mundo que tiene que darse cuenta de que hay que pensar en un cambio como el de América Latina. Oiga, miren ustedes lo que ha pasado en América Latina. Hace unas décadas en América Latina hubo la Operación Cóndor. ¿Usted sabe lo que era la Operación Cóndor? El que los Estados Unidos pudieran cambiar a un presidente democráticamente elegido por un dictador y una junta militar aquí tal igual, y que miles de jóvenes fueran echados al mar con unas piedras. Todo esto, toda aquella cosa horrible de la Operación Cóndor, mire usted, ahora tenemos una América Latina emancipada. La CELAC es la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Bueno, pues que esto se pudiera ir extendiendo a escala mundial. Yo le rogaría a Obama una cosa, que no se olvidara de África. Porque yo amo África. África, a pesar de que los hemos vendido al peso, a los africanos nos dan todos los días lecciones de sabiduría. Nos dan todos los días lecciones de sabiduría. Yo le puedo asegurar
que yo no he aprendido nunca en ningún país de los que he visitado, tanto como he aprendido en los países africanos. Y me gustaría que no dejáramos que África siga siendo explotada, que África siga siendo... O sea, yo creo que estas tres grandes acciones, completadas si puede ser con la de África, pues sería una misión excelente para Obama. Pray for Africa, una vez más. ¿Le rogaría usted también al señor Obama que interrumpiese la persecución del activista informático Snowden? Bueno, todo eso, hombre, yo claro que se lo pediría, y además es que todo eso lo estábamos comentando. Se lo digo porque ayer tuvo un peso considerable en los debates que mantuvimos aquí. Como Julian Assange, Wikileaks, Edward Snowden. Estas personas son los nuevos mártires. Mire, efectivamente, lo que tenemos que hacer es saber que hay cosas, lo estábamos comentando ahora aquí mismo, que cuando son factibles, inmediatamente se dice, pues si son factibles, lo haremos. Ah, no. Porque hay muchas cosas que ya son factibles. Por ejemplo, desde un punto de vista de mi profesión, hoy es factible el hacer el diseño de un ser humano. Es decir, el sueño de Hitler, nada menos que el sueño de Hitler. Y por tanto hay cosas factibles que no debemos realizar. Hoy es factible, hay que reconocerlo, con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pues saber muchas cosas de lo que se llama privacidad. Yo creo que debe regularse muy rápidamente para que mucho de lo factible no se haga, o que si se hace sea con una legalidad reconocida por el pueblo en un sistema democrático real, para que sea solo en casos excepcionales, porque eso puede llevar efectivamente al reconocimiento de delitos o de lo que sea. Establecer límites claros y garantizados por ley. Exacto. Ahora, que nadie se engañe. Ahora, es que fíjate, estaban viendo lo que hacíamos. Pues ¿qué ha hecho siempre la CIA? ¿Y qué ha hecho siempre la KGB? ¿Y qué está haciendo hoy la Mossad? Todos, lo que pasa es que antes, el otro día lo comentábamos con Ano Barrero, antes era más fascinante, porque se acercaba a Tahari y te tenía que convencer para que... Y después las cartas se tenían que abrir al vapor, y entonces se miraba lo que decía la carta y se volvía a esconder y se ponía un lacre. Aquel glamour pasó a la historia. Aquello ha pasado a la historia. No, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber una legislación muy... y esto es lo mismo que pasa en el caso de la propiedad intelectual. Hombre, yo comprendo que todo eso, no, nosotros no queremos controles. Algo tenemos que hacer para que los creadores sigan, al menos pudiendo vivir de su trabajo, de sus canciones, de sus obras. O sea, que hay una gran regulación a hacer, porque la tecnología está desbordando, está siendo desbordante. Por cierto, a mí me gustaría que esta tecnología, la pícara, la tecnología pícara, yo no estoy interesado en la vida íntima de las personas. Lo que estoy interesado es en sus cuentas en Suiza. Yo lo que quisiera era que, ya que hacemos cosas que por lo visto no se deben hacer, pues a ver si me dicen a ver cuántos españolitos tienen las cuentas que no deberían tener insolidariamente depositadas en los bancos. Hay un punto que ha tocado usted antes, señor Mayor, que quisiera incidir en él, y es lo loable que ha sido el avance de la protección social en Estados Unidos durante la época Obama, con Medicare y otras medidas similares. Curiosamente, es un periodo en el que España está viviendo graves retrocesos en esa protección social. ¿Le preocupa a usted esta tendencia? ¿Cree que hay alguna alternativa? ¿El hecho de que no hay dinero para pagarlo todo es razón suficiente para retroceder 20 años en nuestra protección social? Es que además que no es verdad. Dígame usted. Es que no es verdad. O sea, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es que España tiene que reclamar inmediatamente, junto con otros países, ahora parece que al menos con Francia, que ha cambiado liderazgo, pero el señor Sarkozy se fue corriendo a decirle, fíjese usted, a los de las Azores, a los que habíamos invadido, fíjese, ¿qué hacemos? Y el otro dijo, free trade, free economy, free market. ¡Sí! Y esto lo hicimos. Y sacamos 700.000 millones de dólares en los Estados Unidos y 400.000 millones de euros aquí de rescue, para rescatar a los que se estaban hundiendo. Por favor. Es que hemos hecho tantas tonterías precisamente por eso, porque no hemos tenido un escenario
multilateral, democrático, bien regulado. En Europa no puede ser que 27 países dependan de uno. Se acabó. No puede ser. Y hay que decir que no más. Pero claro, Sarkozy, yo le vi un día, estaba la señora Merkel aquí. Era al acabar una rueda de prensa, hará 2 años o año y medio. Y aquí estaba el señor Sarkozy. El señor Sarkozy hablaba del nouvel capitalisme, je ne sais pas quoi. Y la señora Merkel dice, ¡Nein! Ustedes se pueden imaginar al presidente de la France, que es mucho, porque los demás somos presidentes de otras, pero este era presidente de la France. Cluc, 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 cluc. Yo pensaba, si hubiera estado aquí cualquiera, fíjese, le voy a decir, no solo, desde luego Mitterrand, pero si imaginemos que estaba Chirac, hubiera mirado a la prensa y hubiera dicho, ustedes ya ven que hoy la canciller alemana y el presidente de Francia, hubiera además aprovechado para, no están de acuerdo. Vengan mañana a la misma hora y verán cómo ya tenemos un acuerdo franco-alemán. Esto es lo que hay que esperar de un presidente de Francia, que no hay que olvidar que son los que iniciaron la posibilidad de la entente cordial en Europa. Son gente muy meritoria. Los franceses fueron los que dijeron que no se vuelva a repetir una guerra en el corazón de Europa. Y fueron ellos los que tuvieron la iniciativa de decir, ¿dónde se ha generado todo este jaleo? Pues vamos a decirles que hacemos un tratado del carbón y del acero. No se atrevieron a decir que iban a hacer un tratado europeo. Vamos a estar de acuerdo con esto. 5 países. Ahora, ¿qué personajes? Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer por la parte alemana. ¿Qué personaje? Pero también, yo ahora lo repito muchas veces, Robert Schuman dijo, il faut inventer l'Europe. Hay que inventar Europa. Claro, y aquí en lugar de inventarla hemos dicho, a ver, aquí quien tiene aquí más dinero y más producción, los alemanes, pues ahora mandan los alemanes. Señores alemanes, ustedes al acabar la guerra, el señor Roosevelt les dio el plan Marshall. Hombre, piensen ahora un poco y digan, no podemos solo imponer nuestros sistemas. En una palabra, yo creo que en España se han hecho muy mal las cosas. En España, hace muchos años que algunos anotamos qué disparate, y lo dijimos, cuando nos decían, en España hoy se producen más casas, más apartamentos, más viviendas que en el resto de la Unión Europea. Y los mismos que hoy están eran los que decían, no es verdad, no se puede hablar de una burbuja inmobiliaria, porque claro, había mucha gente sensata. Yo soy un bioquímico y no entiendo mucho de esto, pero había gente que entendía mucho que decía, oye, que nos vamos a quedar aquí con una llamada de 800.000 emigrantes que están viniendo todos aquí sin regularizar. Y que estamos haciendo, nosotros aquí estamos haciendo tal igual, y todo aquel momento, yo mismo recuerdo cuando yo llegué de UNESCO en el año 2000, pues quería hacer unas pequeñas reformas en mi casa y fui a pedir un crédito. Hombre, don Federico, no pida usted 30.000, qué tontería. Y decía, pues es lo que necesito. Pues no, señor, pero además su coche está muy viejo. Sí está muy viejo, pero sigue arrancando y tal. O sea, había en aquel momento, yo comprendo que ahora mucha gente, pues claro, es que les enredaron, porque les hicieron pedir dinero que no. Y después también otra cosa. Uno de los grandes problemas que hoy tiene España es pagar su inmenso material militar. Y hay que reconocer que ha habido una mujer, Carmen Chacón, cuando fue ministra, que dijo, hemos estado comprando material que no necesitábamos con dinero que no teníamos. Pues es otra cosa. Compramos miles y miles y miles de millones de dólares de un armamento que no se necesita, que no se necesitaba para nada, pero claro, como formamos parte de la OTAN, otra cosa. La Unión Europea tiene que tener su propia seguridad autónoma. Indudablemente. Me están avisando, señor Mayor, de que se nos está acabando el tiempo. De que bueno, muy bien. Nos queda apenas un minuto que quisiera reservar para una pregunta del público, a condición de que la pregunta sea muy breve y la respuesta también sea muy breve.
Paco Pizarro tiene una muy buena preparada. Paco Pizarro, muy buenas y muchísimas... Aquí, al otro lado, aquí. Muy Adelante, breve. por favor. Breve pero intensa. Bueno, la verdad es que escuchándole, pues preguntaríamos muchas cosas, pero quizás nos faltan referentes, ¿no? Quizás nos faltan... Hemos visto cómo Jerry Hessel, cómo quizás los seniors han inspirado a las generaciones más jóvenes, ¿no? Sin embargo, estamos como despreciando, ¿no?, esa experiencia y eso que ustedes nos cuentan. Algunos lo tachan de idealismo y algunos piensan que estas ideas centrales, estas ideas que no tienen quizá un posicionamiento extremo, son algo idealista, que hay que ir al pragmatismo y toda esta cosa. Entonces, esta condena del intelectualismo, esta condena del pensamiento, de la experiencia, de la centralidad, ¿cómo la valora? Muchas gracias. Pues mire, usted al que le diga que usted es un utópico y que lo que necesita es el realismo, usted le pregunta, ¿queréis darme un solo ejemplo de un realista que haya cambiado nada? No lo hay. No hay, porque un realista es el que acepta la realidad y por tanto no la puede transformar. Que nadie se engañe. Los únicos que pueden transformar la realidad es los que la conocen en profundidad y los que desean transformarla y se la juegan para transformarla. Son los utópicos. Yo recuerdo a Eduardo Galeano escuchándoles que yo, vamos, me lo pasaba en grande. Por eso, porque son los referentes de los que usted habla. Hablas con una persona que te está diciendo no hay más que una manera de cambiar la realidad. Primero es tener el conocimiento y tener las propuestas de cambio. Pero lo segundo es no aceptar nunca a los de la inercia, a los que piensan que tenemos que aceptar las fórmulas de ayer para resolver los problemas de hoy. Mire, en el año 99 recuerdo que me pidieron que diera una conferencia inaugural a la Sociedad de Físicos de los Estados Unidos y el profesor Jensen, un premio Nobel, empezó la conferencia señalando en una diapositiva una sola palabra, cosa rarísima en un científico, lo sabemos poner muy igual, una sola palabra, y era inercia. Y dijo, esta palabra, esto es el gran obstáculo que tenemos que vencer. De una vez tenemos que saber que hay cosas que tenemos que conservar y otras que tenemos que cambiar. Y tenemos que inventar otras soluciones. Y voy a terminar con esta pregunta diciéndole que en el año 68, cuando era rector de Granada, iba a dar alguna clase de bioquímica todavía, para que no perder la costumbre, ¿no? Y uno de los días puse en la pizarra, que entonces es lo único que teníamos, no teníamos todas estas cosas, ni PowerPoints ni nada, teníamos la pizarra y la tiza. Bueno, pues puse en la pizarra revolución. Claro, se pueden ustedes imaginar en la época en que era... Y entonces borré la R y dije evolución. ¿Ven? Esto es lo que la naturaleza nos aconseja. La evolución significa decir, no, esto es intemporal, esto es un principio ético fundamental y eso lo tenemos que conservar. Y después hay una serie de cosas que quizá han sido útiles, pero ya no lo son, y hacer lo mismo que hace la naturaleza. Lo vamos cambiando, lo vamos cambiando. Y les dije, pero si no sabemos observar la evolución, y volví a poner la R, entonces vendrá la revolución. La revolución, normalmente la revolución tiene algo de violencia. Yo por eso prefiero la evolución a la revolución. Y acabé diciéndole, es la R de responsabilidad. Esto es como define la UNESCO a los educados. Dice, es los que son libres y responsables. Por cierto, esto se lo podríamos trasladar al señor Bert diciéndole, mire, no depende de saber inglés, ni de saber matemáticas. Se puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. El educado es el que es libre y responsable y practica la evolución y evita la revolución. Tomamos nota. Muchísimas gracias. Vamos a intentar encajar alguna pregunta más. Me han pedido que encajemos una más. Hola. El que levante más alto la mano. El que salte. El que tenga el micrófono. El que tenga el micro. Vamos a hacer dos. Una él y otra allí, ¿vale? Una aquí y otra allí. Muy rápidas, por favor, y muy rápida también la respuesta. Sí, muy rápida. Señor Mayor, yo quería saber su opinión sobre la iniciativa Ciudadanos. Muy bien.
Pues aquí le puedo decir Directo al grano. muy rápidamente, le puedo decir que las iniciativas ciudadanas son las que a mí... Habla de un partido político. Desde la forma Pues tradicional mire, de los partidos. Como iniciativa me parece muy bien, como partido creo que es muy difícil, lo hemos visto en ECO, lo hemos visto en otros, es muy difícil, sin tener una gran infraestructura de convencimiento cotidiano de los ciudadanos, ir hacia adelante. Es decir, yo creo que como iniciativa es muy loable. El que haya grupos de personas que transfieran estas iniciativas al sentimiento popular a través del ciberespacio, a través de manifestaciones locales, todo eso me parece muy bien. Como partido creo que es muy arriesgado por eso, porque se necesita una sólida representación en los pueblos, en todas las pequeñas, incluso ciudades, tener lugares, etc. Ha quedado clarísimo. Vamos a por la ultimísima pregunta. Por ahí Sí, mismo. hola, mira, hemos hablado de Roosevelt. ¿Dónde está? Ah, allí. ¿Te puedes presentar brevemente, por favor? Bueno, soy Luis, he estado hace un ratito ahí hablando en el mismo sitio donde estabas Sí. tú, de DoaFan, del proyecto que tenemos de solidaridad contra los desahucios. Hablábamos de Roosevelt, Roosevelt en los años 30 hizo un plan, hizo un banco malo, entre comillas, que lo llamó el Home Loan Corporation, y lo que hicieron básicamente fue comprar las hipotecas de esa gente que tenía problemas con esas hipotecas durante 2 años y gestionaron esos activos durante 18 años, permitiendo entonces refinanciar sus hipotecas, etcétera, etcétera, y salvar a la gente. Y tenemos aquí que nos ha pasado lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos al banco o salvamos a las personas? Y se ha decidido salvar al banco. Mi pregunta es, ¿por qué? Si usted sabe por qué, sabría responder por qué. Sí, es muy sencillo también, por un error. Ha sido un error craso. Un error craso que además deja a la gente perpleja. Porque claro, cuando nos dicen, no, hay que recortar aquí, hay que recortar allá. La competitividad depende del I más D más I, sin embargo, ¡pum!, leñazo aquí. Y hasta la ley de dependencia, que es de las cosas más importantes, que las personas que ya son mayores y que no se puede... ¡Qué maravilla era! Y sin embargo, tiene toda la razón. Sin embargo, resulta que viene solo un banco con 4.500 millones de agujero y en lugar de decirnos al día siguiente, y los directivos están en la cárcel, y esto es lo que ha pasado, resulta que lo que nos hacen es que les dan el dinero a estos bancos y a estos agujeros y sin embargo no hay para los desahucios. Yo por eso he propuesto al PHA para el premio Príncipe de Asturias, ¿sabe? Porque creo que estos son los movimientos ciudadanos que tenemos que, al menos, no sé, supongo que no se lo van a dar porque dirán que qué barbaridad haberlos propuesto, pero qué maravilla que se hayan en una semana sido capaz de recolectar 1.400.000 firmas a favor de fórmulas que quizá no sean las más acertadas tampoco, yo de esto no entiendo mucho, pero fórmulas que eviten la vergüenza que nos da a la gente pensar que hay personas que de momento se encuentran en la calle. Es que son cosas que no deberían ocurrir jamás. Y aquí sí que yo estoy seguro que si hubiera la posibilidad de eso, tener una información muy rápida, podría haber hoy una reacción ya ciudadana en las modernas tecnologías enorme, incluso a nivel de proyectos de ley que después, aunque se los salten, aunque los denieguen, pero hace ver el poder ciudadano. O sea que a mí todo lo que ustedes hagan en favor de evitar esta vergüenza de ver a gente que de momento se encuentra con sus hijos. Y después los scratchers dicen, es que nuestros niños no tienen... Hombre, peor están los niños de los que se han quedado sin ninguna... Siempre que no haya violencia, ¿verdad? O sea, yo encuentro que lo suyo de los desahucios es uno de los grandes temas. Algo parece ser que se ha solucionado. Esta solución que se ha dado aquí en Andalucía, inmediatamente la Unión Europea, ve lo que hablábamos antes. ¿Qué tiene que ver la Unión Europea en darnos consejos a nosotros sobre
Andalucía se está pasando, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Claro, son que queda clarísima son la troika, van vestidos de negro, o sea, mucho cuidado. Muchísimas gracias, señor Mayor Zaragoza, por esta impresionante y estimulante experiencia con usted. Ahora sí tenemos que concluir. Ha sido un inmenso placer tenerle aquí y gracias a todos por haber asistido a este congreso. A continuación pasaremos a la entrega de premios Empodera. Muchísimas gracias de nuevo.